Vamos, vamos a dialogar con la hermana Valeria. ¿Cómo le va, hermana? Bienvenida nuevamente a Mateando con la Vida. A ver. Habilita el micrófono. Sí, aquí Ahí estamos. estoy, buen día. Buen día. Compartiendo mate también. Ah, bien, hagamos un salud con el mate entonces. Sí. Bueno, hermana, ¿cómo le va? Qué lindo volver a encontrarnos. Pero esta vez con un tema que... No va a ser por música. No va a ser por música, sino un tema que preocupa mucho, no solo a la sociedad, sino a una gran parte de quienes integran la iglesia, y que es la prevención de abuso. En primer lugar, hermana, coménteme, hace poco se vivió una jornada latinoamericana sobre prevención de abuso. ¿Nos podría contar un poquito de qué se trató? Sí, tuve la gran posibilidad de participar en Paraguay. Este fue el segundo Congreso Latinoamericano organizado por el CEPROME, que es el Centro de Protección de Menores de América Latina y el Caribe, que desde hace varios años, ¿cierto?, viene trabajando incluso con integrantes de nuestros países, ¿no? Nosotros tenemos una integrante ahí, la doctora María Inés Frank, es miembro de CEPROME, ¿no? Como argentina, pero hay miembros de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Chile. Así que, bueno, y trabajando, digamos, con este propósito de formar, prevenir, erradicar, denunciar lo que es el abuso sexual en la iglesia, ¿no? Teniendo en cuenta de que esto es un fenómeno que se da, digamos, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Quizás se ha dado siempre, pero desde hace algunos años se dan como las condiciones para que esto pueda ser como reconocido como un delito, pueda ser incluso valorado como para ser denunciado, más allá de los costos que implica, ¿no? Los costos emocionales, los costos humanos en cuanto a que siempre que hay una denuncia de un abuso, esto en todos los ámbitos, también pasa en la familia, trae sus consecuencias difíciles y dolorosas, ¿no? Sí. Pero también necesarias para que se pueda hacer justicia, para que no se repitan, para que no se perpetúe el tema del abuso. Usted habla de prevenir y erradicar, ¿no? A mí me cuesta entender el tema de la prevención. Para mí hay que erradicar, pero bueno, son conductas individuales, son cuestiones que uno muchas veces no las ve. ¿Cómo prevenimos? ¿Cuál sería nuestro trabajo dentro de la iglesia para prevenir el tema del abuso? ¿Cómo se previene, no? En esto que decías recién, que son como casos puntuales, bueno, ha habido como una evolución en esto, en el pensamiento, en la reflexión dentro de la iglesia, ¿no? Hace unos años atrás, estando el Papa Benedicto, bueno, se hablaba como de algunas manzanas podridas que era necesario como detectar y apartar, ¿no? Pero, digamos, avanzando en la reflexión y en el conocimiento de qué es este fenómeno, se ve que en realidad no es una cuestión, ¿no es cierto?, de gente pervertida, ¿sí? Gente que uno puede como detectar de antemano y decir, bueno, apartar y ya está, se soluciona el problema. Este fenómeno del abuso se da en todos los grupos sociales donde existen relaciones asimétricas, en la familia, en la educación, o sea, en todos estos ámbitos
las relaciones asimétricas de poder se dan, ¿sí? Un papá, una mamá tienen una relación, ¿no es cierto?, de superioridad sobre sus hijos, si no, no podrían educarlos. Un entrenador, un maestro, un sacerdote, un obispo, un formador de una casa, o formadora de una casa religiosa, un pastor evangélico. Es decir, es un componente esto de las relaciones asimétricas. ¿Cuál es el problema? Cuando esas relaciones se dan en un contexto donde se deposita una demasiada autoridad moral en el líder, y ese líder aprovecha esa situación para sus propios intereses. Entonces hay que estar como con los ojos, digamos, muy, muy abiertos, ser en esto cada vez más lúcidos, esa sería la palabra, ser más lúcidos para reconocer incluso cuando podría llegar a darse, ¿no? Por ahí a mí me ha pasado, ¿no es cierto?, en relación a algunos movimientos juveniles, no acá ahora, digamos, en La Rioja, pero por ahí cuando me comentan, ¿no es cierto?, digo, pero en ese contexto, tal vez la persona que está liderando es una persona, ¿no es cierto?, con una rectitud de conciencia, pero si no fuera así, es una situación peligrosa porque las condiciones están dadas, porque la gente ha depositado una fe ciega, ¿sí?, porque no hay como una mirada crítica o no se dan las posibilidades de sentir y decir yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece, porque a veces de eso está dependiendo la aceptación del grupo, por ejemplo. Además de que esto del abuso sexual hay como un patrón que se va dando, ¿cierto?, de un patrón de conducta. En esto, la verdad es que sí, yo no he preparado ahora para compartir, hay algunos videos que les puedo compartir después, que son así como muy breves y que de alguna manera nos muestran, ¿no es cierto?, algunos rasgos de comportamiento, ¿no? Porque la persona, ¿no es cierto?, que abusa y que llega al abuso sexual, al abuso de conciencia, al abuso espiritual, tiene un comportamiento de manipulación, ¿no?, donde generalmente detecta a una persona vulnerable, que tiene carencias, sea afectivas, sea, pueden ser intelectuales, puede estar en una circunstancia en la que la persona se siente muy débil, ¿sí? Por otro lado, a esa persona la va como comprando, digamos, sea con adulaciones, con favores, ¿no es cierto? Va ejerciendo lo que es el grooming o la seducción, la va apartando del resto, va incluso, como decir, no le cuentes a los otros porque vos sos, ¿no es cierto?, especial para mí. Entonces va como enredando a la persona, en el caso, por ejemplo, de un entrenador de deporte, esto de prometerle, mirá, en el próximo partido vos vas a estar y yo voy a ayudarte para que vos llegues a ligas mayores. O sea, hay, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y entonces la persona no tiene toda la libertad para decir que no. Y se va sintiendo, digamos, como culpable. Por lo tanto, es un fenómeno que no podríamos decir, a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no lo paró a tiempo? ¿No? En cuanto a desde la víctima. No es tan sencillo, porque, digamos, en esto el abusador se toma tiempo para hacer su tarea, ¿no? No es, a veces pensamos como decir, bueno, a ver,
un acto violento con una violación, ¿cierto? Ahí tal vez es mucho más fácil detectar, pero el abuso sexual generalmente tiene este proceso lento, digamos, donde va como atrapando, enredando, que se podría comparar como con una telaraña, Y ¿no? nosotros como adultos ahí, Y hay, sí, hermana, en esto que estás diciendo, hay nosotros como padres, como sí, adultos, ¿cómo nos podemos dar cuenta que nuestros hijos o los hijos de otros, que los chicos ya están, digamos, un poquito enredados? ¿Cómo podemos descubrir de antemano justamente que está en el límite a sufrir un posible abuso? sí, sí. Yo creo que hay una cuestión también de olfato, de sentido común, de que a veces uno siente, ¿no? Por ejemplo, no sé, habla mucho sobre una persona, habla bien, ¿no? Sí, porque claro, porque es repiola y porque, no sé, nos lleva, nos trae, el tema de cuidar, ¿no es cierto?, que no pasen como tiempo solos con un adulto, Claro. observar cambios de conducta, a veces en los niños, que los cambios de conducta no necesariamente están hablando de abuso sexual, pueden estar hablando de muchas Sí. cosas, ¿no? Pero estar como atentos a esas cosas que a veces incluso así en un acto primario, como que no, y ahí nomás nosotros entramos a justificar, ¿no? Entonces decir, no, pero debo ser yo que me estoy preocupando de más, porque soy sobreprotector, porque, bueno, Sí. por ahí hacerle un poquito de caso a esas intuiciones, o cuando los chicos manifiestan una cierta incomodidad ante, ¿no? No quiero ir a la casa del abuelo, no me gusta. Bueno, y por ahí el tema de observar, a ver, ¿y por qué no te gusta? O sea, dar lugar, ¿no? Porque a veces es como que inmediatamente, no, porque claro, porque tenés que ir, porque... Entonces, bueno, no es una cosa sencilla, porque tampoco es algo como evidente, ¿no? No necesariamente hay como marcas a nivel físico, no necesariamente, ¿no es cierto? Uno tiene que en este sentido como agudizar mucho la mirada. Y sí, dentro de lo que es, digamos, la prevención, que por Ujú. eso es el tema, ¿no? Nosotros, bueno, a ver, en la diócesis, desde el 2019 que estamos trabajando, primero elaboramos las líneas guías, que yo me imagino que la diócesis de Catamarca también las tiene que tener, Ujú. y desde el 2020, junto con la pandemia, ahí comenzamos a trabajar también en la capacitación, ¿no? Ujú. Y el objetivo, la capacitación está destinada a todos los agentes pastorales. Nuestra primera responsabilidad es aquellos que están en comunidades eclesiales, ¿no? Y respondiendo un poco al pedido del Papa Francisco. Pero nosotros sabemos, y en esto también lo que vamos recibiendo, sea de catequistas, docentes, que van recibiendo la capacitación, esto es una problemática que se da sobre todo, en primer lugar, en las familias, ¿no? El abuso intrafamiliar es el que ocupa el Claro. primer lugar en las estadísticas. Eh, Se da también, digamos, como decía, ¿no? A nivel de clubes de fútbol, porque incluso en las escuelas generalmente tienen protocolos o tienen unas ciertas reglas de formalidad, hay como un poquito más de control. Pueden darse, ¿no? Bueno, en el tema de las universidades, ¿no? Sí. En el tema de las universidades es un ámbito que creo que no se llega a armar toda, no sé si existen estadísticas, pero es, es un ámbito, digamos, donde el intercambio de favores favores sexuales, ¿no? Para Sí. poder progresar
es un tema que creo que está tapado ahí, que no se logra, ¿no? Todavía sacar a la luz, ¿no? Bueno, y en las capacitaciones justamente el objetivo es esto, de brindar cuáles son como las características para agudizar la mirada y poder como captar cuando algo no está bien. Ese sería como el primer objetivo, ¿no? Y si esto, sobre todo teniendo en cuenta también la formación de nuestros catequistas, por ejemplo, ¿no? Los catequistas de nuestras parroquias, en muchos casos son gente de buena voluntad, gente que tiene una fe, ¿no es cierto?, fuerte. Algunos han hecho algunas formaciones, ¿no es cierto?, generalmente específicas en catequesis, pero tal vez a nivel de psicología evolutiva, a nivel, ¿no es cierto?, pedagogía, no tienen todas las herramientas. Claro. ¿Sí? Y por eso es necesario como completar la formación con este tipo de recursos, de herramientas, para estar atentos y también incluso para el saber y tener claro qué se puede hacer con los chicos y qué no se puede hacer. ¿Qué no se puede hacer? No solo porque haya como una conducta depravada, sino porque podría llegar a prestarse a una mala interpretación. Claro. ¿Sí? Tal vez antes, por ejemplo, un criterio era, bueno, a ver, para irnos a confesar, bueno, un lugar apartado donde nadie nos puede escuchar. ¿Sí? Hoy en día, lo mejor es buscar un lugar donde no nos puedan escuchar, pero donde sí nos puedan ver. Claro. Y en esto, no solamente para proteger a la persona que se va a confesar, también para proteger al sacerdote, claro, que podría ser, ¿no es cierto?, como decir que a lo mejor alguna persona diga, bueno, pero es que en ese momento el padre, ¿cierto?, me tocó el padre, porque bueno, lamentablemente estas cosas, una que son reales, se han dado en la realidad, más allá de que sí, uno quisiera que no sucedan, ¿no? Entonces, bueno, hay una mirada preventiva, así como nos pasa en las escuelas también, ¿no? Yo comparaba con la prevención sísmica, yo he vivido en San Juan varios años, y esa conciencia que uno tiene, ¿no?, de que tenés que tener salidas de emergencia, que tenés que prever que no haya amontonamiento por si llegara a producirse un sismo. Bueno, esa mirada, tenerla también aplicada para esto de lo que es la prevención del abuso sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de que está dentro de nuestras líneas guías, ¿no? Que un adulto no conviene que lo lleve a la casa, nosotros lo traslade a un niño solo, ¿no? Sea varón, sea mujer. Sí. En lo posible buscar la compañía de alguien más. Sí. O sea, detalles en los que tenemos que empezar a prestar atención. Claro, que eso se llaman, perdóname si me equivoco en la mención, conductas saludables o ambiente saludable, ¿no? No toda la cuestión de salud, sino que nuestro comportamiento. Bueno, de hecho, en la vida religiosa de antes, yo fui marista y me acuerdo que nos daban una serie de indicaciones, incluso todos los colegios tenían ojo de buey en la puerta, cuando eran 2 aulas, sí o sí tenían que tener puertas con vidrio para que uno cuidara al otro, o sea, se ayudaran mutuamente, más allá de que también han pasado cosas, pero digo, en su momento, con lo rudimentario que era así, no sé, la sotana era de un solo corte y con cierre atrás, no podía tener botones como la de los curas, que claro, tenía botones delantito, era primitivo, pero bueno, eran en modo. Hoy Valeria nos ha dado muchas pistas de eso, y también uno como docente, ¿no? Hablarlo con naturalidad. Yo, por ejemplo, con mi grupo juvenil, a los chicos les digo, que son la mayoría mujeres, digo, chicas, si hay alguna expresión o algún gesto mío las incomoda, no tengan miedo en decirlo, porque a veces uno puede llegar a tener modos de decir, o cuando vos vas en clase y todo lo que sea,
lo mismo yo le aconsejo a ellas, cualquier cosa que cualquier profe le diga que les incomode, no esperen a que se sientan más incomodadas. Claro. Es nomás porque puede hacer que vos estás acostumbrado o por la entrada en confianza con los alumnos, a veces decís un chiste o decís una palabra que no da lugar y bueno, y después surgen los problemas, o al revés, ya estás poniendo un freno para evitar algo que a futuro pueda llegar a pasar. Entonces, muy interesante también esto, Valeria, que justo sola fuiste diciéndolo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los docentes en este caso, para fomentar también esto? No solo porque a alguien le pase algo, sino, bueno, para nosotros no incurrir en conductas que puedan consistir en eso o malinterpretadas también, ¿no? Que también es un límite, ¿no? Porque pasa esto de que los chicos a veces también son cariñosos en sus modos de expresarse y ser, y bueno, y ahí es donde es la delgada línea, ¿no? De marcar el límite o contener, pero bueno, muy, muy interesante. En esto es como que podríamos decir que hay prevención en dos sentidos, ¿no? Una es prevenir para evitar, y hay también conductas conductas que promover en la línea del cuidado y del buen trato. Claro. Serían esas conductas saludables de las que vos hablás, ¿no? Por ejemplo, el hecho de trabajar en una sana autoestima de los chicos, ¿sí? De alguna manera uno está haciendo prevención, claro, porque le estás dando recursos, herramientas al niño para que, estando como más fuerte él en su identidad, tenga menos chance de dar lugar a alguien que lo quiera como enredar. Manipular. Esto no es matemático, ¿no? Esto no es que vos haces esto y entonces, con toda seguridad, las personas en esto somos complejas, todos somos complejos, y las cosas, digamos, entonces no son así, ¿no? De 2 más 2 y 4. Claro. Pero al menos vamos como trabajando en esto, y a lo mejor tampoco podemos así hacer como una estadística, ¿no? Uno trabaja, por ejemplo, en esto del buen trato y sabe que esto va a contribuir a que se den menos posibilidades del abuso sexual, pero tal vez no lo vas a poder captar en una estadística. No, y nosotros que tenemos no solo en el abuso sexual, porque sino también en esto, ¿no? En el abuso de conciencia, que a veces es donde más se avanza, y menos cuenta por ahí te da, entonces también ayuda a esa cuestión, ¿no? Así que sí. Ahí voy a hacer una pregunta media venenosa porque bueno, obviamente a mí sí, ya estamos sobre la hora, pero bueno. Vamos a tener que volverla a citar más adelante. Sí, habrá que citarla de nuevo. Y bueno, puede ser nuestra columnista especial. Pero por las dudas avisarle que al padre Diego, que es el encargado de acá, ya estuvo también, así que sí, estamos ahí. Sí, no, a nosotros nos preocupa mucho este tema como miembros de la iglesia y sobre todo esto de erradicar. Ahora, en la formación de los religiosos, las religiosas y de los sacerdotes, este tema debería estar como centro de formación, como un núcleo importante, digamos. Y en los profesorados también. Y en los profesorados también. Pero hablando netamente de la iglesia, que es la etapa formadora, digamos, que tienen ahí. Sí. A ver, en esto, según lo que yo, digamos, también he escuchado compartiendo, bueno, en los diplomados, sobre todo en el diplomado que pude hacer el año pasado en Roma, ahí, digamos, durante 4 meses compartimos, ¿no es cierto?, un grupo de compañeros, que éramos 23 compañeros, y había sacerdotes, entonces, bueno, sacerdotes, religiosas y laicos. Y ahí se dio, digamos, como en muchos trabajos, espacios para compartir estas experiencias, ¿no? Tal vez, bueno, en la vida religiosa, no en todas las congregaciones es igual, ¿sí? En algunas congregaciones, desde hace mucho tiempo, está el tema de formación humana, ¿sí? Sin embargo, tal vez sí, es como que en los últimos años, viviendo estas experiencias, ¿sí?,
o el hecho de que se han dado muchas experiencias donde han ocurrido abusos. Lamentablemente, bueno, el tema sí de como de puntualizar un poco más o explicitar un poco más. Eso sí es verdad que tiene que darse. A nivel de seminarios, por ahí nos decían, la formación en los seminarios a veces es muy fuerte en lo que es filosofía, teología, sí. pero en esta parte, digamos, de formación humana, tal vez está como un poco frágil el tema este de la psicología, también incluso para que los chicos que se están formando puedan conocerse, ¿no? Sí. Puedan conocerse, ponerle nombre a lo que van sintiendo, identificar, no tener miedo a poner nombre a las cosas, Sí. porque tal vez nosotros hemos estado a veces acostumbrados a esto de barrer y meter bajo la alfombra, ¿no? Cosas que nos molestaban, cosas que nos incomodaban, que nos parecían que no entraban así dentro de la moralidad claramente determinada, y eso ha sido muy dañino, es muy dañino, ¿no? Y también algo que bueno, que yo creo que estas cosas son como estas bombas que explotan y que nos hacen darnos cuenta de las falencias que tenemos, bueno, a ver cómo es ese acompañamiento y ese seguimiento en las casas de formación y en los seminarios, de que no solamente se trata de aprobar estudios y que por el hecho de la formación intelectual uno ya está capacitado, ¿no? Sí. Y por otro lado, que ser conscientes de que en la Iglesia, justamente por ser un sistema asimétrico, ¿sí?, las condiciones están dadas, de hecho. Están dadas porque un párroco toma decisiones y entonces hasta qué punto da lugar, por ejemplo, a los laicos de su comunidad para que digan, no, padre, nosotros no nos parece, nosotros veníamos haciendo así. Sí. Este tema del clericalismo, que no solamente es una cuestión, digamos, que radica en el clero, ¿sí? Bien. Sí, es, digamos, una parte fuerte ahí y que comienza desde la formación en los seminarios. Eso, como que está visto, esto de sentirse que son diferentes y que son especiales.